Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video lo que vamos a estar hablando va a ser principalmente qué es lo que está sucediendo con las empresas del sector chino, ¿no? Todas las empresas chinas han caído el día de ayer y digamos que más allá de los análisis que hemos hecho, hay alguna cuestión que no nos deja en este caso configurarse de la mejor manera lo que sería el análisis técnico, que en este caso son las cuestiones fundamentales que son por fuera de lo que sería el manejo de la misma empresa, como así también de los que analizamos los análisis técnicos. Y en este caso, como bien dice acá el título que puse, que son las claves de las acciones chinas, el principal problema que vamos a estar abordando son qué está sucediendo en lo que sería en términos general, ¿no? Ustedes, como saben, muchos que han estado invirtiendo en empresas chinas pueden ver que hay un cambio, un pequeño cambio, se podría decir un cambio significativo en lo que ha sucedido en los últimos tiempos con respecto a las cotizaciones de acciones como Alibaba, como acciones como se podría decir Didi, que digamos que han afectado muchísimo en su capitalización bursátil en los últimos periodos, más allá de que hayan hecho una buenos resultados, que estuvieran muy bien en lo que sería en términos se podría decir empresarial, en términos fundamental. Lo que ha sucedido básicamente es algo que también se dio en el día de ayer, que son nuevas regulaciones, y en este caso China presentó su plan de acá a 5 años, ¿no? De acá desde el 2021 al 2025-26 aproximadamente. Tenemos en este caso entre las cuestiones en las que se va a centrar el gobierno chino, según lo que he tratado de rescatar. Voy a dejar en este caso también el editorial donde se sacó esta información. Dice, entre otras cosas, el documento que en este caso se mostró de ese proyecto subraya el impulso de actividad y estudio legislativo en áreas clave como la seguridad nacional, la bioseguridad, la prevención y el control de enfermedades contagiosas y la economía digital. En este caso, economía digital, ya estamos hablando de un término un poco más, se podría decir, todo lo que tiene que ver con lo que sería el campo de lo, se puede decir, de lo digital, de los, en este caso, de internet prácticamente. Y entre otras cosas también, acá, como sigue el texto, también contempla un mejoramiento del entorno empresarial basado en la ley y entre otras cosas promete fortalecer la aplicación de leyes antimonopolio y en contra de la competencia desleal. Acuérdense que nosotros tenemos el ejemplo más claro, es el ejemplo de Alibaba, en donde en este caso acuérdense que tuvo que pagar una multa de 2.18 mil millones con respecto a una multa sobre prácticas monopólicas que había detectado el gobierno chino. Entonces, bueno, ahí tenemos las primeras, se podría decir, las primeras cuestiones del por qué Alibaba no puede crecer, ¿no? En segundo, fíjense que si seguimos el texto, dice: los organismos reguladores de China seguirán el escrutinio sobre las empresas de internet y tecnología respecto a una serie de cuestiones como la cotización en el extranjero. Acá tenemos otro punto más a tener en cuenta, que entre los planes de China sería, en este caso, lo que buscan regular que las empresas que están en China coticen en el extranjero, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos. La seguridad de los datos y la privacidad de los consumidores, las prácticas anticompetitivas y la regularidad de sus funciones, lo dijo Bruce Payne, ejecutivo del Banco de Inversión de China. Bueno, en este caso, como bien lo están anticipando, buscan de alguna forma tratar de limitar lo que sería la cotización de sus empresas en el extranjero. Puede ser, en este caso, la más notoria es la de empresas como Alibaba, NIO, Spain, Li Auto, que cotizan en este caso en la bolsa de Estados Unidos. Más exclusivamente, algunas cotizan en el Nasdaq, otras cotizan en la bolsa de Nueva York. Dice, en noviembre de 2020 los reguladores chinos suspendieron la oferta. Bueno, acá está el tema de Alibaba, ¿no? Acuérdense que en noviembre, o sea, el año pasado, los reguladores chinos suspendieron la oferta pública inicial, o sea, la IPO más grande que va a haber en la historia de lo que sería el mercado, de acciones de Ant Group, la fintech de Jack Ma, creador de Alibaba. Se esperaba que fuera mayor cotización de la historia, incluso más grande que la de Saudi Aramco, que en este caso fue de 37 mil millones. Unos meses después, Ant Group accedió a reestructurarse
como holding financiero. Acuérdense que era un brazo financiero de Alibaba. Acuérdense que Alibaba, supuestamente, sobre lo que lo habían acusado, es de práctica monopólica, porque dominaba no solamente la compra y venta digital, sino que también la logística de los envíos y también lo que sea en este caso planeaba el brazo financiero. No solamente Alibaba invertía en esos sectores, sino que también invertía en el sector de educación, que lo vamos a ver más adelante con esta nueva regulación del gobierno chino. No sería el único problema para Ma, que este año pasado fue el hombre más rico de China y ahora es el cuarto. En abril el gobierno puso una multa, bueno, acá está la multa, 2,8 mil millones en contra de Alibaba, luego de que la investigación antimonopolio concluyera que el gigante de e-commerce había abusado de su posición dominante en el mercado por años. Acá es la clara posición de que decir, bueno, Alibaba, vos en este caso actuaste de forma desleal en cuanto a prácticas antimonopolio y entonces te multamos. Acuérdense que en este caso influyó mucho en sus resultados de Alibaba. Si bien fueron buenos, esta fue como la piedrita que tuvo en sus se podría decir en su informe trimestral y que se va a ver reflejado en su balance a fin de año de esta multa, ¿no? Entonces, que esta multa en realidad, si bien es una multa y que tiene bastante carácter significativo, podemos decir que es como una clara señal de que el gobierno chino va a entrar de lleno a lo que serían estas prácticas, ¿no? Y que va a, en este caso, y digamos que si uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuál fue en este caso la ilegalidad, ¿no? Acá se acusa de prácticas monopólicas y quizás, digamos que a veces no hay prueba suficiente, pero digamos que como es el gobierno chino, a veces digamos que ellos toman la decisión, ¿no? Se podría decir. En julio, acá podemos seguir, en julio las acciones de App Didi, o justo, bueno, Didi que estamos hablando, se derrumbaron solo en días después de recaudar 4,4 mil millones en su IPO en Wall Street. La administración de ciberespacio de China bloqueó la descarga del app en las tiendas mientras lleva a cabo una investigación sobre cómo la empresa maneja la información de los... Acá hay un problema muy puntual que también se tiene que tener en cuenta, es la información de los usuarios. Acuérdense que el tener información de usuarios en este caso es como una mina de oro, ¿no? Porque eso puede ser algo muy beneficioso para una empresa. Pero digamos que lo que busca China es tratar de que esa información que está de esos usuarios, en este caso en China, no se vea en el mundo, ¿no? Porque digamos que eso puede ser una ventaja, o ellos ven que es una ventaja. Y fíjense acá, dice, el mes pasado el gobierno también anunció nuevas regulaciones sobre el sector privado de la educación. Acá entra Alibaba y acá entra de por qué esto puede también arrastrar a muchas empresas del sector chino, ¿no? Que dice valorado en alrededor de unos 120 mil millones, ¿no? Bueno, en cierta forma lo que ha sucedido ayer es que este plan de acá a 5 años, con esos puntos que en este caso el gobierno chino anunció, prácticamente lo que nos está diciendo es que va a ir regulando sector por sector. En este caso, fíjense que habla de la economía digital, habla en este caso de las leyes antimonopolio, mejoramiento del entorno empresarial basado en la ley, y digamos que lo que primero y lo que más importante es la cotización en el extranjero. Así que bueno, eso fue una de las cuestiones que ha tocado lo que sería en este caso este plan de infraestructura que podría presentar China para de acá a 5 años. Y eso puede llegar a afectar en cierta forma dependiendo del sector, ¿no? En este caso, fíjense que el primer sector que va, o en este caso los primeros sectores que fue el del e-commerce con las prácticas antimonopolio. Luego las cotizaciones, fíjense que como habíamos visto Didi se había presentado y luego se fue dado, en este caso empezó con una investigación, se bloqueó a la empresa. Entonces digamos que lo que están buscando en principio algo es regular lo que sería las prácticas de monopolio. Segundo, el tema de lo que sería en este caso la cotización en el extranjero, porque digamos que eso es lo que más le teme China, que se filtre información de en este caso de su población. Y fíjense cómo regula en este sentido, porque digamos que Alibaba poseía mucha información y eso es algo que quizás no le guste al gobierno, y entonces por eso mismo empezó toda esta, se podría decir, regulaciones. Así que bueno, este es el entorno de lo que sería el por qué muchas de las empresas han cotizado en negativo, más allá de tener balances buenos. Fíjense, vamos un poco a lo que serían las acciones de NIO. Bueno, acá estamos en NIO. Fíjense que NIO prácticamente lo que hizo ayer fue, como nosotros habíamos analizado,
era que teníamos que tratar de ver cómo se iba a tomar el mercado su presentación de informe, que fue bastante bueno, pero digamos que resolvió hacia abajo, y resolvió no solamente hacia abajo, sino que resolvió por debajo de lo que sería los 50 puntos. Y eso básicamente es debido también a esta situación de arrastre de lo que sería el arrastre de las decisiones, de los nuevos planes de, en este caso, infraestructura de acá a 5 años de China, y en cierta forma afectó a lo que sería en este caso la cotización de muchas empresas. Fíjense que tenemos a NIO cotizando un 42,47, había caído un 3,41%, y digamos que sí se ha detenido en esta zona de acá, porque si no la vemos un poco más de cerca, fíjense que hemos tenido un retroceso de Fibonacci justo de 0, fíjense que si lo vemos acá, tuvo un retroceso justo entre 0,618 y 0,736. Luego rebotó hacia arriba. Fíjense que retrocedió bastante bien. Eso puede ser una señal bastante positiva. Habría que ver qué pasa en los próximos periodos, porque digamos que si llega a seguir cayendo, lo más probable es que venga a hacer un doble piso acá en esta zona de 39,19. Pero digamos que si bien perdió lo que sería medias móviles, perdió ambas medias móviles, hay que tener mucho cuidado, porque cada vez que cae, en este caso fíjense que tiene un pre-market de 42,12, y eso es bastante alto, se podría decir. Y que digamos que cuando cae una empresa así como con mucha fuerza, en este caso con este tipo de vela, a veces hay que esperar un poquito, hay que ver cómo se sitúa, cómo se acomoda, pero que hasta el momento se acomodó entre el 0,6 y 0,7 de retroceso de Fibonacci. Que eso es algo positivo, porque digamos que podría haber caído un poquito más, pero digamos que a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no solamente no es un problema de presentación de informes, sino que es un arrastre de índice que en este caso llevó a que esta empresa, en este caso, resolviera hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Primero, que en principal es que se calme todo este tema de las regulaciones. Digamos que NIO no es un sector, porque es un sector de vehículos eléctricos, o sea, es un sector de fabricación, no es el mismo sector que Alibaba, pero están dentro del mismo índice. Entonces eso es un efecto, se podría decir, colateral, en el cual, bueno, se había afectado esta empresa. Pero que hasta el momento había reaccionado bastante bien, porque dio una buena oportunidad. Acuérdense que tenemos a NIO en 52 de precio objetivo, y digamos que estamos aproximadamente en los de este punto tenemos un 22-23%. Hasta el momento viene, digamos que viene con un retroceso, ¿no? Viene con un retroceso, y que hasta el momento está bastante bajo de los 50 puntos, que eso es algo peligroso, ¿no? Habría que esperar cómo resuelve, y si llega a resolver, digamos, pasando los 50 puntos, ahí podríamos llegar a hacer una entrada. Por el momento tenemos medias móviles perdidas, así que bueno, y volumen, fíjense que hay mucho volumen de venta, así que yo me esperaría un poquito para volver a entrar, porque digamos que esto no estaba contemplado, esta regulación china, esta nueva regulación no estaba contemplada en el análisis técnico, así que hay que tener un poco de, en este caso, de cuidado en este sentido, y esperar a ver cómo se comporta el volumen y cómo se comporta la acción del precio. Y fíjense que tenemos otra empresa, pasemos a Alibaba, que en este caso Alibaba, que nosotros lo habíamos analizado, cayó, hizo un gap bajista, digamos que fue las que, a ver, si nosotros lo vemos en términos generales, Alibaba es la que va a estar más en el ojo de la tormenta, pero digamos que ya ha pagado su multa, o sea que ya ha pagado, se puede decir, ya ha pagado su condena. Pero digamos que hay que estar muy atento, por eso mismo yo siempre sitúo esta zona de acá como una zona buena de entrada, que serían los 2.28 y 2.25, por una situación de esta volatilidad que tiene la acción, y esta indecisión y las regulaciones chinas que caen sobre él. Y digamos que fíjese que estaba cotizando 191,66, había quedado $3,20, 1.64. Con respecto a NIO, cayó un poquito menos, pero es porque digamos que Alibaba en las últimas jornadas, bueno, en los últimos periodos, maneja un beta más bajo que el de NIO. Pero eso es prácticamente porque ha venido una caída libre, y digamos que ya no muchos están entrando. Fíjense que el volumen ya no es tanto como en otros periodos. Fíjense que en otros periodos tuvo volúmenes un poquito más altos de la media, y ahora se mantiene un poco por debajo de lo que sería la media, y eso es bastante, se podría decir, indeciso. Lo que sí está bueno es que fíjense que el Concord siguen, como en NIO también, siguen comprando los grandes fondos, o sea que los ven bastante interesantes, y son los que están manteniendo dentro de todo el precio. Los que están yendo siempre, acuérdense que los que siempre se van por el pánico son los pequeños inversores. Pero algo que tenemos que destacar es que si bien las regulaciones chinas deben tener un principio y tienen que tener un fin, digamos que dentro de todo las empresas de por sí, desde por sí trabajando, responden bastante bien.
Pero hay algo que me queda a mí con respecto a esta situación de las empresas chinas, que lo más probable lo que buscan es regular el crecimiento de las empresas. Es decir, vos vas a crecer hasta tal punto y luego en este caso vas a tener que tener una reestructuración, ¿no? Se podría decir. Tratan de evitar que haya empresas monopólicas en cierta forma, porque digamos que a mi entender, para hablar de monopolio, digamos que es otro el concepto que yo manejo. De economía, si nosotros nos basamos en la economía, en el monopolio, tendrían que haber en este caso una sola empresa que regule los precios de prácticamente del sector. Que no, yo creo que no sucede en este punto, porque digamos que Alibaba no solamente compite a nivel internacional con otras empresas como Mercado Libre, Amazon, eBay, etcétera, etcétera. Entonces es como decir, a ver, monopolio. Yo no creo que haya un gran monopolio o que haya monopolio en cierta forma en Alibaba. Pero bueno, el gobierno chino lo dice así o lo inviste de esta forma porque digamos que considera en este caso que el crecimiento es algo malo, por lo que parece ser que crecer es malo. Pero bueno, más allá de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que en Alibaba hemos perdido medias móviles, hemos perdido tanto la de 21 como la de 60, y eso es algo, digamos, que por el momento es peligroso, ¿no? Estamos por debajo, fíjense que más allá que el Concord nos marque que están comprando los grandes fondos y se está formando una pequeña tendencia, todavía tenemos mucho margen y estaríamos esperando en esta zona de acá. Algo que me estuvieron preguntando es que aguantamos, no aguantamos, se recuperará, no se recuperará. Bueno, fíjense que tenemos, fíjense que los resultados fueron bastante buenos, 15%. En este caso también el beneficio por acción superó a la expectativa del mercado. O sea que la empresa tiene crecimiento, eso no se duda. La empresa tiene crecimiento y fíjense que su anterior, si bien fue digamos un poco malo, pero no fue negativo. Y fíjense que el anterior fue bastante positivo. Digamos que más allá de que sean positivos los resultados, o en este caso el informe, el gran problema que preexiste no es un problema de capacidad de empresa, sino es un problema de capacidad, en este caso un problema, se podría decir, del gobierno contra las empresas, se podría decir en cierta forma. Es un problema no controlable por la empresa, no controlable por el mercado, porque cuando tenés el Estado, en este caso regulando de esa situación, ahí ya no depende tanto del mercado, sino depende más de qué tipo de regulaciones va a hacer. Y eso quizás también espante un poco a quienes invierten. Fíjense que si vemos otra empresa, por ejemplo Edspain, fíjense que en Edspain la situación es, si bien se tomó bastante mal, fíjense que Edspain dentro de todo había marcado un crecimiento bastante bueno y había tenido un resultado bastante bueno de 30% en su resultado, por eso mismo había crecido un montón, luego lateralizó, cayó en esta zona, rompió una zona de soporte de los 38,30, luego se situó en los 33,26 y digamos que esta situación también puso en duda, porque fíjense que había crecido tanto, hizo un doble piso, volvió a caer, en este caso hizo una vela martillo sobre la media de 21 y digamos que se sitúa en esta zona y que se lo tomó básicamente como un 3% también, pero que digamos que no afectó un panorama general. Pero digamos que también se vio afectada y Edspain tampoco pertenece a la rama como Alibaba, pero también se vio afectada, pero esto es porque es una afectación del índice, no de la empresa en sí. En este caso, bueno, fíjense que Edspain hay mucha compra de grandes fondos, también de pequeños inversores, si bien cayó un poquito ayer por este tema de lo que fue el arrastre del índice, se comportó bastante estable y digamos que hasta el momento mantiene sus dos medias móviles. Tenemos la zona de resistencia de los 46,36, zona de soporte de los 38,30, pero digamos que la situación en sí, como vengo diciendo, es una situación que digamos va a poner en tela de juicio cualquier tipo de cotización, pero digamos que el sector, yo creo que el sector de la fabricación de coches eléctricos no creo que se vea tan afectada, porque digamos que necesita en cierta forma el gobierno chino de estas empresas para poder seguir creciendo, porque digamos que el gran consumo es más consumo interno que consumo externo, lo de NIO, lo de Edspain, lo de Li Auto, porque digamos que no es algo que podría llegar a estar vinculado a las cuestiones principales que quiere en este caso el gobierno chino regularizar. Fíjense que tenemos otra empresa como Li Auto también, que si bien fue afectada ayer con 1.99 por debajo de 1%, digamos que también acá venía de un proceso alcista con unos resultados, si bien no fueron muy buenos los resultados,
digamos que hubo una leve mejoría, que eso fue la generación de coches, en este caso de existencia, y eso fue algo positivo para el mercado. Lateralizó en esta zona, las regulaciones chinas también hicieron como un poco de retroceso. Digamos que en las últimas jornadas, que fueron estas regulaciones que en este caso arrastró el índice, retrasó, se podría decir, haciendo un patrón. Fíjense que tenemos un patrón, se podría decir ABC, fíjense que tenemos un patrón de corrección, se podría decir ABC en esta zona, que podría llegar a situar un poco más abajo, dependiendo de cómo sigue el mercado, pero digamos que esto es algo propio de un retroceso, ya que tuvo un crecimiento bastante bueno, un crecimiento aproximadamente en este caso de un 126%, así que es normal que tomen posiciones también. Así que bueno, en ese sentido tenemos las empresas chinas que han sido arrastrado un poco lo que ha sido este proceso de no solamente de toma de ganancia en algunas, sino también este proceso de regulaciones chinas que afectan al mercado, afectan al índice y arrastran a las empresas. Pero bueno, hay que ver cuál sector es el que se va a ver más perjudicado. En principio, el sector que parece ser que se va a ver perjudicado son, primero en principal, las empresas de e-commerce. En principio, cualquier empresa también que tenga prácticas monopólicas. Fíjense que si nosotros vemos así a simple vista, NIO compite con Li Auto, compite con Spain, entonces tiene un margen de competitividad, no es una práctica monopólica la que hace NIO, ¿no? Para que se queden tranquilos la gente de NIO, y digamos que en ese sentido nosotros tenemos que tener en cuenta la situación en sí, que los sectores que se van a ver seguramente más afectados quizás sea Alibaba, Didi, en este caso, que son empresas que son más directamente a lo que quiere el gobierno chino, pero no hay que olvidar que hay un pequeño factor importante, que es el factor de el tema de la cotización de bolsa en el extranjero, o sea, la cotización de la empresa en el extranjero, que eso es algo que lo vamos a tener que estar monitoreando, porque quizás eso sí sea algo preocupante para todas las empresas chinas. Así que bueno, para ir cerrando, sacando conclusiones, sacando que los que nos dejan este programa de acá a 5 años del gobierno chino, es que hay que tener mucho cuidado, siempre tengan bastante criterio a la hora de invertir en empresas chinas, y más que nada tengan cuidado y en este caso tengan siempre un porcentaje menor, en este caso de su cartera, y no tanto un gran porcentaje repartido en empresas chinas, porque digamos que esto puede llegar a generar a largo plazo, si siguen estas regulaciones, que se atrase sus crecimientos. Así que bueno, hay empresas, a veces se me miran, hay empresas que están bastante interesantes en el mercado estadounidense, que si bien hay un proceso de inflación en Estados Unidos, hay un proceso de regulaciones también, de infraestructura, hay que estar siempre atento a todos los panoramas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo un me gusta, suscríbanse, comenten si quieren agregar algo más al análisis, y en este caso a la situación de China si quieren agregar algo más. Y en este caso también les recuerdo que tengo páginas Instagram, tengo también mail, si me quieren mandar un mail, tengo Patreon, que ahí subo contenido exclusivo. Así que bueno, me era necesario hacer este video para que en este caso también ustedes se puedan enterar un poco de la situación de China y cómo se afectó en este caso al mercado. Espero que les haya gustado el video, les mando un saludo a todos, abrazo.